enjoyed this time in Jonah. ¿Cuánto disfrutaron el tiempo en Jonás? We sure did. It's been speaking a lot to all of us. Dice que nos ha dado bastante ese estudio de Jonás a todos nosotros. So we know Jonah was fleeing to another country, Nosotros sabemos que Jonás fue corriendo a otro país, paid a lot of money, pagó bastante dinero he had all kinds of problems, y tuvo todo tipo de problemas. and we knew that the men threw him overboard, Y también sabemos que lo tiraron por la cubierta and we saw that God prepared the fish. y vimos que Dios preparó un gran pez. And so that fish, Entonces este pez, prepared by God, preparado por Dios, swam him back towards Nineveh. lo trajo nadando de regreso a Nínive. He became became fish vomit, Y él fue convertido en un vómito de un pez. and in that vomit, Y en este vómito, then Jonah quit fighting. entonces Jonás paró de pelear He goes to Nineveh y fue a Nínive after he repented, después de que se arrepintió. and then he walked through the city. Bueno, y fue atravesando por la ciudad. We saw how difficult this would be. Y nosotros vimos lo dificultoso que fue esto. When God asks you to do things, they Cuando- seem impossible. Cuando Dios nos pide a nosotros que hagamos algo que es imposible, They seem, they're not logical. que no es lógico, And yet, God uses ordinary men y Dios usa hombres ordinarios, who are very imperfect, hombres que son muy imperfectos, but God's perfect. pero Dios es perfecto. And God flowing through you, Y Dios fluye a través de nosotros. we call that like the anointing of God. Esto lo llamamos la unción de It Dios, affected everybody in that city. que afectó a todo el mundo en aquella ciudad. So they had a great revival. Bueno, hubo un gran avivamiento. You know, they're all turning back to God, Bueno, y ellos todos se convirtieron a Dios, walking away from their sin, abandonaron el pecado, from their wickedness, from their violence. de la maldad y la violencia. And then we find that Jonah, Y nos dimos cuenta que Jonás, he's gonna stick around and watch and see what happens. que se iban a poner en un lugar, a ver lo que iba a pasar. And he gets kind of mad Bueno, estaba un poco enojado because he's seeing that everybody in the city turn to God. porque vio que todos en la ciudad se convirtieron a Dios. And so he has a problem with anger. Entonces tenía problemas con el enojo. And God's dealing with that problem of anger. Y Dios trabaja con el enojo, el problema del enojo. He's teaching them a lesson Y le estaba enseñando una lección a él, by using things around him. usando cosas a su alrededor. God prepared a plant Dios preparó una planta to grow and give him shade. que creció para que le diera sombra a él. And then we saw that God even prepared or made the worm Y vimos que Dios preparó la planta y preparó un gusano so that the plant died in one day. para que la planta muriera en un día. That's the thing that we're dealing with. Y estas son las cosas que nosotros estamos tratando también. But in all of this, though, God still is not angry at Jonah. Todo esto que Dios preparó no era lo que enojó a Jonás. But what he would want to do is teach him a lesson. ¿Qué era lo que Dios quería hacer? Enseñarle una lección a él. Okay? And so we're about Jonah, verse 8. Estamos en Jonás como en el capítulo 8 del versículo 4. Del capítulo 4, 8, versículo 8. And it happened when the sun arose that God prepared a vehement east wind, and the sun beat on Jonah's head so that he grew faint. And then he wished death for himself and said, "It is better for me to die than to live." Jonás 4, capítulo 8. Perdón, Jonás 4, versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Negative thinking. Pensamiento negativo. You know, it gets all of us, Bueno, a todos nosotros nos llega, especially with television nowadays, especialmente con la televisión en estos días, because we're geared for the negative. porque nos guía a la negatividad. You know, and so to have a positive attitude, Entonces ustedes saben, tener una positiva that actitud. old part of us has to die. That negativity has to die. La parte vieja de nosotros
debe de morir para que la negatividad muera con ellos. and that we start thinking positive. Y comencemos a pensar pensamiento positivo. Okay, and so we see here Entonces aquí vemos God prepared the fish. que Dios preparó el pez. I don't know if I like that or not, Bueno, aunque le gustara o no le gustara, but God has a purpose for the fish. pero Dios tenía un propósito para el pez. And then God prepared the city of Nineveh Y Dios preparó la ciudad de Nínive to receive the message from Jonah. para que recibiera el mensaje de parte de Jonás. And then God prepared the plant Y Dios preparó la planta, la mata, to give him shade. para que le diera sombra. And now we see God provide. He prepared the worm Y ahora vemos que Dios preparó el gusano to kill the shade. para que matara la sombra. And then God then prepares this wind Y Dios preparó este viento to también, be even hotter than normal. que fuera más caliente de lo normal. And all Jonah wants to do is die. Entonces, ¿qué quería Jonás? Morirse. You'd think he'd realize he lived a miracle. Usted piense y dése cuenta que él creía en los milagros. He got thrown into the ocean and he lived. Bueno, lo tiraron al océano y él vivió. That's why I don't think it was a shark. Por eso él no piensa que no fue un tiburón. Piensa que no fue un tiburón, pero la verdad Jonás. Okay, so now let's go to verse 9. Ahora miremos el versículo 9 de Jonás 4. I mean, I don't know about you Bueno, yo no sé acerca de ustedes, before we read this, but I think how many of us have had thoughts of suicide before? antes de leer esto, ¿cuántos de ustedes han tenido pensamientos suicidas? Ustedes mismos. You know, I have. You know, Él ha tenido pensamientos suicidas. and praise God Y alabado sea el Señor for His grace and His mercy. por su gracia y misericordia. Okay, and so in verse 9 now, here God's speaking to Jonah. Aquí en el versículo 9, Dios hablándole a Jonás. Is it right for you to be angry about the plant? And he says, is it right for me to be angry even to death? El 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Jonah's angry. Jonás estaba enojado. He doesn't look at the big picture. Él no estaba mirándolo todo. He's just looking at this little tiny problem that's in front of him. Solamente le estaba mirando ese pequeño problema enfrente de él. But his problem is anger. Pero el problema de él era el enojo. Let's turn to Proverbs chapter 16. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 16, mis hermanos. Proverbs has a lot to say about being angry. El proverbio tiene bastante de qué decir acerca del enojo. You know, it's never profitable. Bueno, nunca es profitable. Okay? Proverbio 16, Verse 32. versículo 32, el último versículo, penúltimo. 16, 32 de Proverbio. It says, he who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Proverbio 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Okay, so anger is a problem. El enojo es un problema. And operating when you're angry, Y operar cuando usted está enojado, that's when we're going to get in trouble. ahí es cuando más nos metemos en problemas. You know, when I've been angry, Cuando usted está enojado, cuando estaba enojado, instead of hitting the person, y trató de golpear a una persona, one time I hit the carpet, una vez le dio un puñetazo a la alfombra, and the carpet was on top of cement. y la alfombra estaba sobre del cemento. So I broke my hand. Entonces se rompió el puño, la mano. Broke three bones in my hand. Se rompió 3 huesos de su mano. And then a few years later I did it again. Y un par de años más tarde volvió, lo hizo otra vez. Ay, ay, ay. You know, so Ustedes saben entonces, anger is a real issue even in the church. el enojo es algo también en la iglesia. In the church, the problem, Bueno, en la iglesia el problema es, we think everybody in the church is reading the same book we're reading. nosotros pensamos que todos en la iglesia estamos leyendo el mismo libro que está uno leyendo. But I think many people in the church, they're not reading their Bible. Bueno, yo pienso que mucha gente en la iglesia no lee su Biblia. I saw a really interesting study
Esto es muy interesante, estudiar They studied the brain, el cerebro. and they do those color images of your brain, how it functions, how it works. Bueno, han estudiado en el cerebro que cómo funcionan los colores, la imagen de los colores en tu cerebro. And with people that don't read the Bible at all, Y la persona que nunca lee la Biblia, the brain waves are just, straight line. bueno, el cerebro se mantiene en una línea derecha. When they read one verse a week, Cuando yo leo un versículo a la semana, no change to that line. esa línea no cambia. ¿Entiendes? But when they started reading 5-6 times a week, Pero cuando comienzan a leer de 5 a 6 veces, they saw that line jump up. entonces la línea salta. ¡Pa! And then they saw the people that are reading it Entonces se dieron cuenta que la gente que está leyendo la Biblia, sharing their faith. mostrando su fe, It jumped up 206%. le salta, la línea salta 200%. Le salta la línea del cerebro. Without that comes all the depression thoughts. Entonces con todo esto, con toda esta lectura y todo esto, todo este pensamiento de depresión se va. So it's mainly, we need to read it and apply it to ourselves. Entonces, normalmente nosotros tenemos que leerla y aplicarla a nosotros mismos. Okay? So let's go to Proverbs 22. Entonces vamos a Proverbios 22, mis hermanos. Verse 8 Versículo 8. says, "He who sows iniquity will reap sorrow, and the rod of his anger will fail." Versículo 8 del Proverbio 22. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Violence doesn't work. La violencia no funciona. We see that. Nosotros ya hemos visto esto. Okay? And so what, Entonces, the sowing means you're doing something while you're angry. esto cuando usted como siembra algo, cuando usted está enojado, cuando lo hace. Best thing you can do for those of you that are married, Básicamente usted lo hace cuando está casado. don't deal with any issues when you're mad. No trate con ninguna situación cuando esté Because you're enojado, gonna put bad seed in the ground porque va a poner una semilla mala en la tierra, because you're mad. porque estás enojado. It's best control it. Lo mejor es controlarse. Now, in one of the darkest times in my life, Bueno, uno de los momentos más oscuros en su vida. I put up a punching bag in the garage, Bueno, él como si él puso una bolsa, un sandbag en el garaje de boxeo. and then I would just picture that's the person, and I beat the heck out of it. Entonces le entraba puñetazo como si fuera algo para sentirse ya. 20 minutes later, you're all dripping, Y 20 minutos más tarde estaba bien bañado en sudor. and you released your anger. Y ahí liberaba su enojo. Now you're willing to hear from God, Entonces de ahí estaba disponible para escucharle. and God will help you. Y Dios lo va a ayudar. Okay? And so now let's go to Ecclesiastes, which is just the next book after Proverbs. Ahora vamos a Eclesiastés, el libro siguiente de los Proverbios. It was written by Solomon. Fue escrito por Salomón. Okay? Aleluya. Chapter 5 Capítulo 5 de Eclesiastés and verse 17. y el versículo 17. All his days he also eats in darkness, and he has much sorrow, sickness, and anger. Pero este es Eclesiastés 5, versículo 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. And that is that's stress driven. Y esto es estrés, Guiado por el guiado por el estrés. ¿Ven? And then what happens ¿Y qué pasa? is when you get stuck in that cycle, Es cuando se mantiene trancado en ese círculo. and you see those people, they're mad at everybody. Y nosotros vemos a esa persona, están enojados con todo el mundo. And that it says it's going to show you're going to be lonely, Y esto nos muestra que se va a durar duradero, sad, va a estar triste, sick. enfermo. And that's where they also are finding a lot of the root in cancer. Y ahí es que él se ha dado cuenta que se ha encontrado mucha raíz del cáncer que nace a través de It eso. comes from having that negative mindset on everything in life. Que el cáncer viene a través de tener esa mente negativa en toda tu vida. Sale la raíz de And then you're
Here's how that operates. Y así es como esto opera. My wife was at work. Su esposa de él estaba trabajando. She had the copy machine going. Ella tenía la copiadora funcionando. She has put more paper in it. Ella le puso más papeles. A co-worker went by, Y una compañera de trabajo vino hacia ella. said hello to her, Le dijo cómo está. and then got mad Entonces se enojó. because my wife didn't say anything. Porque su esposa a él no le contestó el saludo. And then she goes and tells four other Entonces employees. aquella mujer fue y se lo comentó a 4 empleadas más. And then the boss calls my wife in Entonces el jefe llamó a la esposa de él because so many people, I tell everybody they need to build earrings that have garbage cans on them. porque mucha gente, ella le dijo a ellos que mucha gente necesita tener arete con basurero colgando en los oídos. Because people like the negativity. Porque a la gente le gustaba la cosa negativa. We need to change those earrings. Y tenemos que cambiar esos aretes, había que cambiárselos. And so my wife Entonces la esposa de él told her employer, le dijo a los trabajadores, she says, why do you listen to the negative? ¿por qué ustedes escuchan lo negativo? And she was a Christian too. Y ella era cristiana, aquella mujer también. She says, why don't you do what Jesus tells us to do? ¿Por qué tú no haces lo que Jesús You nos got dice a que problem with hagamos? somebody, go talk to him. Tú tienes problema con alguien, de habla con Face esa to persona, face. cara a cara. Man, it's too hard. And so my wife then went into the other room, Entonces la esposa de él fue a la otra talking to the habitación, employee fue a hablar con la empleada, that's spreading all this. bueno, y compartieron todo esto, And there's two other in there listening. y habían 2 más allí escuchando todo. My wife walks in La esposa de él caminó hacia allá, and she says, I need to talk to you. y ella le dijo, yo necesito hablar contigo, And if you two want to talk to me too, I'll come to your office. y si ustedes no quieren hablar conmigo, yo voy a la oficina de ustedes. And they left. Y se fueron. She was left with the one lady. Bueno, y ella fue con una chica, What's your problem? ¿cuál es tu problema? Well, you didn't say hello to me this morning. Tú me dijiste saludo esta mañana. Did you hear that the copy machine was going? Tú escuchaste que la copiadora, la máquina copiadora estaba Did you hear me funcionando. loading paper into it? Tú escuchaste que estaba lleno cargándola de papeles. Well, yeah. Sí. Well, I didn't hear you. Yo no te escuché a ti cuando me saludaste. If you ever have a problem with me, just come and talk to me. Si tienes algún problema conmigo, ven y habla conmigo. So what's the root of this problem? ¿Cuál era la raíz de este problema? At home. Era en la casa. She was mad at her husband, La mujer estaba enojada con su esposo and then they bring that to work. y trajo ese enojo al trabajo. So she was sowing seeds of anger. Entonces estaba sembrando semillas de amargura. It's kind of like, you never seen those like orange sunglasses? Eso así como ustedes han visto esa naranja que son color, esos lentes color naranja Or de sol, yellow. o amarillo. You know, that's what it's like. Bueno, eso es lo que me gusta. Anger is like putting on a pair of those glasses. Bueno, como se podía poner el enojo a estos pares de lentes al año. And you see somebody with a white t-shirt, Y usted ve a alguien con un poloche blanco, but because of the glasses, porque los lentes, your truth is, no, that ain't white, that's yellow. bueno, la verdad es que ese poloche no es blanco, sino es amarillo, pero son los lentes. So unless they're willing to take it off, Entonces usted tiene está disponible a quitárselo that's how they're going to see the world. y ahí usted va a ver la calefacción, el mundo. That's how they're going to act, Y así como va a actuar. speak. Hable. That's why it's so important to get into the Bible and read it. Por eso es muy importante meterse en la Biblia y leerla. Let's go back to chapter 4 of Jonah, Vamos a regreso al capítulo 4 de Jonás, verse 10. versículo 10. Now the Lord's going to get real teaching here. Ahora el Señor va a dar una verdadera, una real enseñanza aquí. But the Lord said, you had pity on the plant for which you have not labored, nor have it grown, which came up in the night and perished in a night. Versículo 10 del capítulo 4. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. So what God has shown him in a real like experiment,
lo que Dios le está mostrando, la realidad como de un como experimento. And so Jonah Entonces Jonás has pity that this plant has died, Jonás vio que esa planta pereció, que murió. and he's saying like, Jonah, look, all the people repented, Y él le dijo, Jonás, mira, toda la gente se and you're mad arrepintió. over that, Y tú estás enojado por esta and planta. you have more compassion for a plant Y tú tienes más compasión de esta planta than you do all these people. que toda esa gente. Ay, ay, ay. Ay, But that's how anger twists the way we see the world. así es como El enojo. el enojo tuerce como nosotros vemos al mundo. Amén. And that's why, for myself, Y así es que para él mismo, the root of my problems, la raíz de sus problemas. and this came one day Bueno, esto vino hace un día, when una I vez, when I was questioning everything in my life. cuando él estaba preguntando a sí mismo todas las cosas de su vida. Why do I think the way I think? Porque él piensa de la forma en que piensa. You know, and so I woke up Se levantó, and I woke up negative attitudes. se levantó con una actitud bien negativa. I sat on the edge of the bed. Bueno, en el lado de la cama. It was when I was homeless, Bueno, esto era cuando era indigente. and I was watching this guy's apartment so I could have a place to sleep for 3 days. Bueno, él estaba mirando el apartamento de aquel amigo que él tuvo tres días para dormir allí. And I said, Lord, why do I wake up this negative? Y le digo, Señor, ¿por qué yo me levanto negativo? And he said, he gave me a flashback, Bueno, y le dio un regreso hacia atrás, un a recuerdo, memory. una memoria hacia atrás. And all it was, Y todo esto fue I would come to the breakfast table as a little boy, que cuando él venía a desayunar, cuando era niño en su casa, and my dad would be asking me all these questions. y su papá le empezaba a hacer cualquier cantidad de preguntas. All I wanted to do was eat my cereal. Todo lo que quería comerse su cereal. You know, I don't want a conversation. Yo no quería conversación. You know, he would ask me to spell certain words, Su papá le pedía que deletreara algunas palabras. ask me to do math. Le pedía que hiciera matemática. You know, in my head, En su cabeza, ahí mismo hablando. I'm a visual person. Y él Una persona era visual. una persona visual que no aprende And escribir, sino so if you give me a pencil and paper, I might be able to do it. bueno, si le da un papel y un lápiz, tal vez esté disponible a hacerlo. But that's where that negative, waking up every day, I look forward to, oh yeah, great, breakfast with my dad. Y eso era lo negativo, que se levantaba, oh sí, está bien, desayunar con mi papá. And so the minute I saw that, Y en el minuto que él miraba esto, I saw why I was always very resistant to authority. por eso era que él era tan irresistente a las autoridades. And all of a sudden I realized I don't have to wake up like that. Y ahí fue que él se dio cuenta que no tenía por qué levantarse así. And then just turn that switch. Entonces solamente que tenía que hacer cambiar ese switch. Okay, but because I found the root. Pero él encontró la raíz. And my dad, Entonces su papá, he was doing nothing wrong. él no hacía nada equivocado. But he didn't know that I learned different than he did. Pero que el papá él no sabía que él aprendía diferente de como él aprendió. And I had an older sister that was always there with the right answer. Y entonces él tenía a su hermana mayor de edad que siempre estaba allí con la respuesta correcta. That's why I was so negative. Y por eso era que él era tan negativo. And then I started waking up just happy and whistling. Así se levantaba el contento, ya comenzaba a estar de contento y silbando, gritando. Okay? And so, number one thing we learned in this verse 10, Bueno, una cosa, número uno que aprendimos en el versículo 10, Jonah was angry over something that he cannot control. Jonás estaba enojado por encima de algo que él no podía controlar. There's a whole lot in life you can't control. Hay muchas cosas en nuestra vida que no podemos controlar. You can't control the other people that wake up angry. Usted no puede controlar a otra persona que se levante enojada. You know, I took a friend of mine. Bueno, él tomó un amigo de él, He had been a heroin addict, él era adicto a la heroína. and he got off of heroin through methadone. Y se quitó de la adicción de la heroína a través de la metadona, es una droga artificial para los adictos a la heroína. And one day, when he was driving to the clinic Bueno, to get the methadone, una vez cuando lo estaba llevando hacia la clínica a conseguir la metadona, he doesn't know what happened. él no sabía qué estaba pasando. But where we lived in California,
donde ellos vivían en California, he's driving along the coast, él guiaba alrededor de la costa, por la orilla de la costa, and there were 3 trees. y habían 3 árboles. The rest was open to the cliff, to the ocean. Bueno, el otro árbol estaba como a salir así, declinado hacia el océano. It's like a mile this way, no trees, nothing, just over the cliff. Había como una milla a este lado que no había nada de árboles, solamente como una esquina saliendo hacia About a la mile afterwards, y otra milla más al frente. nothing. Nada. But he hit the middle tree, Por aquí estaba el árbol del medio. head on, car accident, Era un accidente de carro. and he was doing like 60 miles an hour. Oye, él iba conduciendo como a 60 millas por hora. Mío, mío. 60 miles an hour. 60 millas por hora. And then he obviously broke a lot of bones. Bueno, obviamente se rompió bastante hueso. Some of those were in his back. Se rompió también en su espalda, la parte de la espalda. La He columna. opened the door, Abrió la puerta, got out of the car, se salió del carro, shut it, lo cerró. but nobody could get in it after that. Pero nadie podía entrar después que tú pasó el carro. So he didn't know what happened, Él no sabía qué pasó, but the Lord touched him pero el Señor lo tocó at that moment, en ese momento. and he gave his life to Jesus. Y en ese momento le dio su vida a Jesús. And so he's an interesting guy. Y entonces era un hombre muy interesante. So I've been discipling him. Y yo lo estaba discipulando a He had él. a back brace on him, Tenía como Un soporte de espalda. un soporte de espalda ahí, porque estaba lesionado. and he would walk to my house, Y estaba caminando hacia la casa de él. and I would walk to the school I was teaching at, Entonces él venía caminando de la escuela que él daba clase. and he'd come with his questions. He had them written down. Y él venía con toda esta pregunta que había anotado. He says, "I'm not circumcised. Do I need to get circumcised now?" Él le dijo, yo no soy circuncidado. ¿Tú crees que yo necesito circuncidarme ahora? He said, What was your response? Circuncidados. "Let me get my knife." Entonces le daba un cambio de cuchillo. I started laughing was my response. Bueno, y él comenzó a reírse por su respuesta. And I showed him it's not that physical act of that, it's the circumcision of your heart. Entonces él le mostró a él que la circuncisión no era hacerlo físicamente, sino la circuncisión de tu He corazón. ended up being a missionary Entonces vino a ser misionero. up in Alaska. Oh, se fue hasta Alaska de misionero. And his job at this Christian camp, Y el trabajo de él en el campo cristiano, was all the maintenance. él sabía dónde estaban todos los de mantenimiento. And then if you stay in Alaska Y si usted se mantiene en Alaska for like a whole year, por todo un año, they pay you money. le van a pagar bastante dinero. It's like $1,000 per person in your house. Es como $1,000 por persona en su casa. So he had 2 kids Y and a wife. él tenía 2 niños y su esposa allá en Alaska. He took the money, Y tomó el dinero, bought a plane ticket compró un pasaje de avión to Russia, hacia Rusia and flew to Russia. y se fue a Rusia. His name was Dan. I said, "Dan, what are you going to do there?" El nombre de él era Dan. Dan, ¿qué tú haces allá? Le preguntó. Hey, I have a dream from God Y él le contestó, yo tuve un sueño de Dios to go to Russia, de que fuera a Rusia go to a public school, y que fuera una escuela pública en Rusia ask for the English teacher, y que preguntara por el profesor de inglés. and in this dream, Y en este sueño they'd close the school and bring everybody into the auditorium, and I'd preach Jesus. cerraron la escuela y trajeron a todo el mundo al auditorio de la escuela y él predicó a Jesús. Wow. I said, "When you coming back?" Y él le preguntó, ¿cuándo tú vas a regresar? He says, "I don't know." Y él dijo, yo no sé. So he flew to Russia, got on a train, Bueno, y estaba en Rusia, tomó tren, went to the city, ya fue a otra ciudad, went to the school, fue a la escuela, found the English teacher, encontró al profesor de inglés. and they did that. They closed the school and pulled everybody in the auditorium, Y all these hicieron, kids. hicieron esto, cerraron la escuela y dieron todo el mundo hacia el auditorio, al auditorio. Lo que es sueño es revelado. El sueño, ¿no? And he did it about 5 times. Y lo hizo como 5 veces. And he literally went with just one small backpack. Y literalmente fue con una pequeña mochila en la espalda. And God provided everything else for him. Y Dios le proveyó todo lo que él necesitaba allá. He did come back. They did let him come back. Y no vino, no dejaban venir. But before all that, Antes de todo esto, I took him to a Christian men's camp. él lo llevó con el jefe de un campo cristiano. There's like 500 men up there.
que habían como 500 hombres allí. And kind of like here. Bueno, pero como And he went through withdrawal. bueno, y él fue a traer de las drogas. And he was going through what, I mean, it was like 80 degrees. Bueno, hacía como 80 We're grados. all walking around in shorts and a t-shirt. Todos usaban pantalones cortos y camiseta. And he had the army blankets around him, Y él tenía una blanquiza al delante, una frazada. you know, and he was under the blanket. Y debajo de And I esa said, frazada. Dan, do I need to get the medical? Do we need to check you out? Y él le preguntó, Dan, necesitas ir al médico para que chequee el doctor. This is withdrawal from the heroin. Esa es la Y él le dijo que ese temblor que sentía, ese frío que sentía era de lo que los resultados de la heroína le dejaba, porque estaba forrado con el frío. ¿Cómo se llama? La amarilla. La malilla, le dicen. God is enough. Dios es suficiente. That was his answer to me. No, Esa fue la respuesta que él le dio de Dios. God's enough. Él dijo, Dios es suficiente. So then I went on with I went to one of the meetings, Entonces él fue allá con uno de and, la reunión. I had it as a prayer request. Pray for him because he's coming down from heroin. Entonces le pidió a los hombres allí, al jefe del grupo, que oraran por él porque él venía de la adicción de la heroína. After that, 2 different men at the Christian camp Después de esto, 2 hombres diferentes del campo cristiano brought him drugs. traían droga. Ahí. A And él they put it up there. se la pusieron allí. Here you go if you need it. Aquí le dieron, aquí está, pues si tú lo necesitas. Ah, And he didn't need it. y él no lo necesitó. Amen. He looked at it and he says, no, I'm not doing it. Y él lo miró a ellos y le dijo, no, yo no voy a hacer eso. And so he was a radical Era un tipo radical, Christian. un cristiano radical. Jesus said, go, so Dan went. El Espíritu dijo, ve, y Dan iba. Después, You know, and so the problem entonces el is problema also in the church siempre está en la iglesia. because all of us imperfect people are in the church. Porque todos nosotros somos personas imperfectas y estamos en la iglesia. And we have to learn how to start letting go of our anger, Y tenemos que aprender cómo dejar que se vaya de nuestro hearing enojo, from God on what you need to do, escuchar de Dios qué necesitamos hacer. and then acting on the roots to those problems. Entonces tenemos que actuar This- en la raíz de estos This is problemas. what God wants to do to Jonah. Esto era lo que Dios quería hacer con Jonás. Your anger is twisted, El enojo, torcer el enojo. okay? And so there is a righteous anger. Bueno, hay enojo justo. Jesus, Jesús he got mad se enojó because he walked into the temple porque él estaba caminando hacia el templo and they're selling sacrifices, the Yeah. birds, y estaban vendiendo sacrificios, animales, and so Jesus turned over, they were exchanging money. y estaban haciendo cambio de dinero y Jesús volteó la mesa. So he had a righteous anger and he acted on that. Entonces eso fue un enojo justo y actuó a través de eso. You have to know the difference. Y nosotros tenemos que conocer la diferencia, saberla. So Entonces, I heard my wife talking to her sister, escuchó a la esposa de él hablando con la hermana de ella and she was so mad at her husband y ella estaba tan enojada del esposo de ella because he left some crumbs on the table. porque dejó como That's right, migajas sobre la mesa, sucia. And my wife goes, really? Y la esposa de él le dijo a la hermana, ¿cierto? Just crumbs. Solamente migajas. You know, your anger's a little twisted. Y tú le dices, tú sabes que el enojo te tuerce. And so we also have to look at what generational curses might be in your family. Bueno, nosotros tenemos que tratar de ver qué tipo de maldición hay en nuestra familia. And now all you need to do is identify it. Lazos de maldiciones hay en nuestra familia. Those generational, Esas generaciones. has there been a lot of adultery in your family? Si había muchos adulterios en nuestra familia. 3rd, 4th, 5th generation? Primera, segunda, tercera y cuarta generación. Quinta. You know, so we have to recognize that that's going to be where the enemy's going to try to come in. Y esto va a ser por donde el enemigo va a tratar de entrarse en nosotros molestar. Because he's always there, Porque siempre está allí. and he's always trying to do things. Y siempre tenemos que And so, reconocerlo. notice again, Entonces, de ese cuento otra vez, Jonah has a problem, que Jonás tenía un problema. you know, Sabemos, but that problem God prepared it pero Dios lo estaba preparando para to que try to teach him something. tratándole de enseñar algo. So don't waste
Entonces, no The desperdiciemos problem el problema. had another man that was in the church. Que otro hombre que estaba en la iglesia, He had a walk with God, él caminaba con Dios. and he got into a real estate deal Bueno, y se metió en el negocio de bienes raíces and got himself in a lot of trouble. y se metió en muchos problemas And he was going to have to go through bankruptcy. y se tuvo que declarar en bancarrota. And he came to me and he says, Chaplain, Y vino hacia él y well, dijo, capellán. I wasn't chaplain, I was a teacher. Bueno, no era capellán en ese tiempo, era profesor. Can I put my Model T Ford car in your garage? Y le preguntó si podía poner su Ford, modelo que esté, su Ford LTD en su garaje. He says, because I want to hide it from the IRS. Porque lo quiero esconder del IRS. Because if I claim bankruptcy, Porque me declaré en bancarrota. I have to declare it, Se declaró and they're going to take it. y se lo van a llevar, se lo encontraban And I acá. said, so how are you doing that with Jesus? Y él le dijo, entonces, ¿cómo tú haces eso con Jesús? And he says, oh, but in the book of James it says, consider every trial, joy. Y él le dijo que el libro de Santiago dice que considera todo juicio gozo. And I said, look, wait a minute. Y él dijo, no, espera un minuto. Go back like one page in Hebrews. Y él dijo, dale para atrás una página en hebreo That God disciplines his children. que Dios disciplina a sus hijos Could this be discipline? que necesitan ser disciplinados. So he hit his Model T with somebody else. Bueno, él escuchó aquello con alguien, lo que él le había dicho. Eso lo But modelo. you can't play games with God. Tú no puedes jugar con Dios. He's always judging our attitude. Y él siempre está jugando nuestra And he just wants us to deal with that. Solamente él quiere que nosotros quiere que nos tratemos con eso. Okay? Now let's go back to Jonah. Ahora regresemos a Jonás, Chapter 4, capítulo 4, verse 11. versículo 11. This is God teaching Jonah. Esto es Dios enseñando a Jonás. Should I not pity Nineveh, that great city in which more than 120,000 persons who cannot discern between their right hand and their left as much as livestock? Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. So here he is, Entonces, God showing Jonah, Dios enseñando, mostrándole a Jonás, this is what it is from God's point of view. esto es lo que es desde el punto de vista de Dios. 120 people, 120,000 people 120,000 personas have turned to God, se convirtieron al Señor, walking away from their violence. se apartaron de su violencia, They're having to change in attitude. cambiaron su actitud And again, all their animals. y también todos los animales. He's trying to say, what are you're mad at this? ¿Y tú estás enojado por esto? And so he's showing you God's point of view. Entonces Dios estaba mostrando su punto de And vista. that's what God did with me, with my dad. Y esto fue lo que Dios hizo con él y con su papá. He says, write him a letter. Y él le dijo, el Señor le dijo a él, escríbele una carta. I thought, oh, that'll be short. Y él dijo, bueno, debería ser cortita. And then he says, you can write no negative thing in there. Y tú puedes escribirle cosas negativas allí también. Ninguna cosa negativa, perdón, ninguna cosa negativa ahí. And I said, well, how do I start it? Y él dijo, ¿cómo voy a comenzar? Say, thank you, Dad, because you put a roof over my head my entire life. Y él le dijo, gracias. Y él pensó, voy a comenzar así, gracias papá, porque tú pusiste una raíz encima de mi cabeza por toda mi vida. So I write that, but then I tell God, Y él escribió esto, entonces le dijo a Dios. yeah, but I live down in the basement. Y él dijo, oh sí, pero yo estoy viviendo bajo del I del sótano. live below ground. Y dice que estoy viviendo bajo el nivel. bajo el nivel. He says, but you had a roof. Pero tú tienes una raíz, dijo el Señor. Thank you for the heat. Gracias por la calefacción. Washington State gets cold in the winter, Bueno, ¿cómo se llama? El estado de Washington. El estado de Washington se enfría en el invierno. like 20 below zero. 20 a cerca de cero, bajo cero. Vamos a ver. And so, are we listening? ¿Están escuchando? And so, God wouldn't let me write any of that. Bueno, yo no necesito. I only can write the good. Él está escribiendo lo bueno. Thank you for heat. Gracias por la calefacción. And even to this day, Bueno, así en estos días, my wife being raised in Hawaii la esposa de él creció en Hawái and then California,
Y en California, she likes to sleep with her feet out from underneath the covers. a la esposa le gusta dormir con los pies afuera de la sábana. That don't work for me. Eso no le gusta a él. I can be hot, Él puede tener calor, but I'll still have the blanket on my feet. pero le gusta tener la frazada sobre sus pies. You know, and so that, a lot of that stuff comes from our childhood. Bueno, muchas de estas cosas también fueron de su niñez. You know, many people, when they're raised poor, Muchas personas cuando crecen en pobreza, when they start getting money, cuando comienzan a tener plata, we were at my sister-in-law, bueno, recuerda a su cuñada. and that's the way she is. Y esto es lo que ella es. Oh my gosh, every cupboard you opened was full of toilet paper. Cada puerta que tú abres en su casa, allí está llena de papel de baño, rollos de papel de In the baño. bathroom, En el baño, you know, everywhere. It Por was, todo lado. amazing. eso es grandioso. You know, but see, that comes from the root, from our childhood. Pero eso viene de la raíz de su niñez. God taught me from that letter, Dios le dijo de esta carta, which ended up being 7 pages, de la cual terminó siendo 7 páginas, Oh, sure, never. both sides. de ambos lados por escritas. So that's 14 pages. Bueno, normalmente fueron 14. My dad put them in plastic and put them in a 3-ring binder. Su papá la puso, la platificó y la puso como la agarró, la colgó. And so God did not change my dad. Dios no cambió al papá de él. I got to see my dad from God's point of view. Bueno, él tuvo que ver a su papá desde el punto de vista de Dios, Amen. And so God changed me. porque Dios lo cambió a él. You know, I don't know what issues you have from your childhood. Yo no sé cuál es el resultado, qué situación tuvo usted de su niñez universitaria, Where does the root of anger come from? de dónde viene la raíz de amargura de cualquiera de nosotros. Amen. You know, and so God is showing Jonah God's point of view. Entonces Dios le mostró a Jonás su punto de vista. And he's telling him, listen, I care about those 120,000 people Y le dijo, yo me importo, me intereso por esos 120,000 personas, because they don't know. porque ellos no saben, no conocían. And Jonah preached God. Y que Jonás predicó a Dios. And they walked away from the violence and their wickedness and turned to God. Y ellos se apartaron de la violencia, de la maldad, y se convirtieron a Dios. And Jonah's angry. Y Jonás estaba enojado. God's like, come on, wake up. Es como dice, vamos, levántate. The fish wasn't enough. El pez no fue lo suficiente. ¿No? So even when you get spit out of the fish, Bueno, pues así como fue vomitado del pez, when you get in trouble, cuando se metió en problemas, when you're mad, cuando estaba when enojado, you're angry, cuando estaba más enojado, take a step back da un paso hacia atrás. and ask God. Don't act in your anger. No actúa en tu enojo, sino pregúntale a Dios. Wrong attitude. Una actitud equivocada. Conclusion. Conclusiones. Okay, number 1, Número 1. God uses ordinary men for extraordinary purposes. Dios usa hombres extraordinarios para un propósito extraordinario. Number 2, Número 2. God will use you even with all your imperfections. Dios lo va a usar a usted o lo va a usar a nosotros con todas nuestras imperfecciones. What God needs, number 3, Número 3. Lo que Dios necesita. what God needs is for us just to be obedient to His voice. Lo que Dios necesita de nosotros es que seamos obedientes a su voz. And He wants us, number 4, Y el número 4. to hunger for life and life abundant. Y del enojo a la vida y la vida en abundancia. I'm not staying here. Nosotros que no nos quedemos ahí. I want life abundant. Nosotros queremos vida y vida en abundancia. Amen. And then number 5, He needs men that are going to answer the call of God. Y número 5, quiere hombres que respondan el llamado de Dios. Gloria a Dios. Number 6, Y el número 6, Ephesians chapter 3. Efesios capítulo 3. Let's go look at it, verse 20 and 21. Vamos a mirarlo. Efesios 3, 20 y 21. And you need to memorize. Y usted necesita memorizarlo. It says, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him be the glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Efesios 3, 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de los que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Now this takes a radical Christian to believe that. Bueno, ahora esto toma un cristiano radical creer esto. And say, God, you're talking to me Dios me está hablando a mí, exceedingly, abundantly, above all that we ask or even think. así exitoso, abundante y con todo lo que nosotros pensemos. And then number 7, Y el versículo, entonces número 7, let's turn our Bibles to Isaiah 61. vamos a Isaías 61. Isaías 61, Verses 1 through 4. versículo del 1 al 4. Isaías 61. And you can also find part of this verses in Luke, También encontramos parte de esto en Lucas. because this is what Jesus said. Esto fue lo que Jesús dijo, Isaías 61, del 1 al 4. Amén. Verse 1. Versículo 1. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor, and he has sent me to heal the brokenhearted, and to proclaim liberty to the captives, and the opening of prison to those who are bound. Versículo 1, 61, 61. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. So look at the progression of how that verse is laid out. Mire el progreso de este versículo. You need the anointing from God Usted necesita la unción de Dios to preach good things. para predicar cosas buenas. He's given us the power to heal, Le da el poder de sanidad and start with the brokenhearted. para que comencemos con los quebrantados de corazón. Okay? And then proclaim liberty. Entonces proclamemos libertad. In other words, when you learn how to live in this kingdom of God, En otra palabra, cuando usted aprende cómo vivir en el reino de you Dios, accept your adoption into the kingdom of usted God, acepta su adopción en el reino de Dios, you have a new way to live. usted tiene una nueva forma de vivir. And then God wants us to open the prison door. Entonces ahí Dios va a abrir la puerta de las prisiones. Okay? ¿De acuerdo? But we want to heal the brokenhearted first. Pero nosotros tenemos que sanar lo quebrantado de corazón primero. And that's what we're doing here. Y esto es lo que estamos haciendo aquí. But that is a call of God. Pero esto es el llamado de Dios. Verse 2. Versículo 2. Proclaim acceptable year of the Lord and the day of the vengeance of our God, and to comfort all who mourn. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. And that shows you what we're supposed to be doing. Ahí nos muestra que es lo que estamos supuestos a When you hacer. see someone that's sad, Cuando nosotros miramos a alguien que esté someone triste, hurting, que se sienta que esté enlutado, you know, we have a job, go talk to him. nosotros sabemos, tenemos un trabajo, vayamos a hablar con él. Okay, verse 3. Versículo 3. Counsel those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they all be called trees of righteousness, a planting of the Lord, that he may be glorified. Versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. And they shall rebuild the old ruins, and they shall rise up the former desolations, and they shall repair the ruined cities and the desolate of many generations. Versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. We're in the process of really building people up. Nosotros estamos en un proceso de construir, de reconstruir personas, Not tearing them down. no de destruirlo, sino de edificarlo, no de destruirlo. Okay, and so this is our job. Ese es nuestro trabajo. That's if you accept your calling, Así que usted acepte su llamado you know, from the Lord. del Señor. And then what I tell you, Como les he dicho, I know every one of us I know how all my shortcomings, all my imperfections.
Bueno, Él sabe cómo todas sus imperfecciones han venido. But God has opened the door. Porque Dios abre la puerta. These are some other pictures. I don't know if you've seen these. Estas son otras fotos, yo no sé si ustedes las han visto. These are other ones that are out now. Estas son otras fotos de alguien que estaba acá también. This one, where's he at? He's right here. That's Gilbert Gatora. Este que está aquí en esta foto es Gilberto Gotora, Gilbert Gotora, Zimbabwe, Africa. en Zimbabue, África. But as you keep looking at those, Pero ustedes se mantienen mirándola. God, you know, we now have a purpose and a plan and a running plan to go with. Nosotros tenemos un propósito para correr con Él, un plan de Dios. Let's pray. Vamos a orar, mis hermanos. Father, we thank you for Padre, te damos gracias what you taught us in this word. porque lo que tú has, este pensamiento en tu palabra, Be glorified. sea usted glorificado. Help each man to answer the call of Ayuda a cada hombre a responder el llamado. when they hear you call their my name. Para que cuando lo escuchen a usted, que lo ha llamado por su nombre, While they're sleeping, cuando estén durmiendo while they're dreaming, o estén soñando, but Lord, call them. el Señor lo llame Give them the y opportunity le dé la oportunidad to say yes or no. de decir sí o no. And we learned from Jonah. Y aprendimos de Jonás, When he said no, cuando él dijo no, his life fell apart. que la vida se destruía. And when he said yes, Y cuando decimos sí, you were pushing them forward tú nos empujas hacia el avanzar to be a great leader. para que seamos un gran líder And he had influenced an entire city y tengamos influencia en toda la ciudad, as your representative. así como representándolo a In usted. Jesus. En Jesús, All of God's men, todos los Amén. hombres de Dios, all of God's imperfect men, todos los hombres imperfectos de we Dios, say amen, hallelujah. dicen amén, aleluya. Gloria a Dios.